luz a mis pies, su palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, una vez más los saludo con mucho cariño. Deseo que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y que Dios bendiga cada hogar, a cada familia y a cada uno de sus hijos por nombre. Nuevamente tenemos el privilegio de compartir el estudio bíblico. Es el último jueves del mes de agosto, por lo tanto podríamos decir que es el último estudio que hacemos con el tema de la Biblia. Hay mucho más que aprender de la Biblia, pero nos quedamos aquí y esperamos iniciar un nuevo tema en el mes de septiembre. La lección número 3 el nombre es Géneros literarios en la Biblia. Y la base bíblica es el Salmo 19 completo, de los versículos 1 al 14. Siempre les recomiendo hacer la lectura a nivel familiar. El versículo que vamos a memorizar es el versículo 7, que dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. El propósito de nuestra lección es conocer la composición de la Biblia como un recurso literario, analizar el efecto y el propósito de cada uno de los géneros literarios en la Biblia y enumerar al menos 2 tipos de género literario predilecto. Cuando nosotros hemos aprendido desde pequeños en la iglesia o por muchos años en la iglesia a conocer la Biblia como la palabra de Dios, algunas veces le llamamos el libro sagrado o las sagradas escrituras, nos resulta difícil verla al mismo tiempo como un recurso literario, como una obra literaria, como un libro o como varios libros que forman parte de la literatura universal y que tienen ciertas características literarias, que es importante que cada uno de los hijos de Dios las conozcamos para comprender, por ejemplo, la diferencia cuando leemos un texto de Éxodo y un salmo. Entonces pensemos que al hacer este análisis, mis hermanos, no le estamos restando importancia ni valor a la Biblia como la palabra de Dios. No estamos quitando o negando que la Biblia es un libro sagrado, sino solamente la estamos viendo como el libro que es y analizando su estructura. Cuando hablamos, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo y nuestro propio vocabulario. Hay personas que, aunque cerremos los ojos, reconocemos fácilmente por la voz de a qué persona estamos oyendo. Y así es también al escribir. Un escritor tiene una forma propia de expresarse, un estilo y vocabulario y forma de escribir diferente. Eso es lo que nosotros llamamos el género literario. Y en la Biblia hay varios géneros. El género histórico, como su nombre lo indica, es el que presenta historias del mundo bíblico. El género profético, que presenta también, como su nombre lo indica, la profecía que hay en la Biblia. El sapiencial, que es el que son los libros de sabiduría. Hay libros jurídicos o legales que nos dan a conocer normas, leyes. El poético también, el mismo nombre nos indica qué es lo que contiene. La crónica, o sea, un relato cronológico con años y situaciones y un relato donde también se miran fechas, etc. Y la epístola o la carta. Esos básicamente son los tipos de género literario que encontramos en la Biblia. El propósito de cada libro. Entonces, según estos géneros distintos que hay en los 66 libros de la Biblia, tenemos que decir que básicamente el propósito de la Biblia en conjunto es dar a conocer la voluntad de Dios.
y el desarrollo del plan de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en este relato que está desde Génesis a Apocalipsis en toda la Biblia, hay unidad. Algo que tenemos que aprender es que no hay contradicción en la Biblia. No hay ningún pasaje que nosotros podamos decir que se contradice con otro texto de la Biblia. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos anticipa lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que ya se anunció en el Antiguo. La Biblia, mis hermanos, por su propósito, por la forma como está redactada y por el hecho de ser inspiración divina, mensaje divino, transforma las vidas. Cuando nosotros leemos la Biblia así, sin ningún propósito, sin interés, solo por leerla no descubrimos su poder. Algunos versículos incluso decimos, ¿por qué estará este versículo aquí? No le hallo sentido. Pero cuando leemos este Salmo 19, el salmista nos da idea de cómo actúa la Biblia en nosotros. En los versículos del 1 al 6 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y así sigue hasta el versículo 6. Cómo la naturaleza revela el poder de Dios, creador y sustentador de la creación. La Biblia entera, no solamente estos 6 versículos, sino que la Biblia entera confirma ese poder. Describe la obra de Dios en el mundo. Luego vienen los versículos del 7 al 9 y también los versículos 11, 12 y 13. Y en estos versículos podemos ver qué efecto produce en quien lee la palabra. Pongámosle atención, mis hermanos, a estos versículos. ¿Qué dice? Que convierte el alma. ¿Conoce usted esa frase, cómo verdaderamente hay almas que son transformadas por la palabra de Dios? Alegra el corazón, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos, permanece para siempre. Es decir, no es una palabra de cualquier libro que nosotros encontremos en una biblioteca o en una librería y lo leamos y luego pues se nos olvidó lo que leímos o el libro pasó de moda. Esta palabra surte un efecto especial en la vida de nosotros. Y en el versículo 11 dice que nos amonesta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Solamente los que leemos la palabra. Y también preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Es decir, la Biblia nos hace detenernos en nuestra propia soberbia. Miren, hermanos, en estos versículos del 7 al 9 y los versículos 11, 12 y 13, nosotros encontramos que la Biblia no es un libro común y corriente. Ese es el libro que si nosotros lo leemos con empeño, con dedicación, con fe y atendemos a las palabras que tiene, podemos ser transformados. Una persona egoísta puede transformarse y que desaparezca ese egoísmo de su corazón. Una persona triste puede transformarse en una persona alegre. Una persona que no conoce mucho, que no sabe mucho, se puede convertir en una persona sabia, aunque no haya estudiado ni tenga muchos títulos que haya sacado en academia. Luego los versículos del 10 al 14, el salmista, después de expresar todo lo que la palabra hace, exclama. Fíjense que yo lo puse subrayado y resaltado. Exclama la grandeza de la palabra. Y en estos últimos versículos la compara con el oro y con la miel. Dice que la palabra, las palabras de la Biblia son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Son dos características que él exalta de lo que es la palabra, valiosa
más que el oro y mucho oro afinado. Esto quiere decir aquel oro al que se le han sacado todas las impurezas. En conclusión, mis hermanos, yo quiero que terminemos este estudio con una reflexión en las últimas palabras del salmista, porque el salmista al finalizar hace dos cosas. Él entiende que en guardar las palabras de la Biblia, en guardar la ley de Dios, hay grande galardón. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Usted conoce personas en su familia a las que usted les dice hay que leer versículos de la Biblia cada día y no quieren agarrar la Biblia y ponerse a leer. Pero también en nuestra familia hay personas a las que les gusta leer la Biblia y la leen con mucho deseo, con mucho empeño. Interesante leer la Biblia, pero guardar las palabras que están en la Biblia, eso tiene un grande galardón. Y al final del salmo, el salmista ora, pide, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, roca mía y redentor mío. Es una oración, pero no la veamos como oración del salmista. El salmista espontáneamente pide al Señor que sus palabras de aquí en adelante, después de conocer la grandeza de la palabra de Dios, sean palabras gratas. ¿Por qué nosotros a veces, después de conocer la Biblia, de haberla leído tantas veces y de oírla y de escudriñarla, de nuestros labios salen palabras groseras, palabras violentas, palabras ofensivas, palabras que no son gratas delante del Señor? Por eso el salmista pide que todo ese efecto que la palabra hace en la persona se demuestre. ¿Cómo? Hablando palabras que sean gratas delante del Señor. Este mes de agosto ha sido muy especial, un mes de agosto en el cual no hemos podido tener concursos bíblicos en la iglesia, en el templo, pues no hemos podido tener muchos ejercicios aprendiendo textos y tampoco vamos a tener tal vez una forma especial de cerrar el mes de la Biblia. Pero hemos aprendido en 3 lecciones algunas características de la palabra y si nosotros las atendemos, le ponemos todo el interés, pues que de aquí en adelante nuestros labios hablen la palabra. Procuremos hacer el ejercicio en donde en una conversación hay algún versículo que podemos compartir. O tal vez, mis hermanos, en una publicación que hacemos en las redes sociales se pueda incluir palabras de la Biblia. Un mensaje que otras personas van a leer y por medio de esa lectura estamos compartiendo la grandeza de la palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y sigamos atesorando y leyendo la palabra de Dios.